mostrarles la explicación en la medida en que voy mostrando el videito. Ustedes no lo van a escuchar, yo hago la explicación para que sepan qué es sistema sexagesimal. Ese es el tema para quienes están viendo este video por YouTube. Entonces, a partir de este momento van a ver un resumen de las explicaciones que se tuvieron en la sesión número 3 con grado décimo. El video que yo les dejé en la actividad para quienes lo pudieran ver habla de un pingüino granjero que vende frutas. Entonces, espero que estén viendo mi pantalla en este momento. Ese pingüino granjero que vende frutas las empaca de diferentes maneras. Las puede vender individuales, como lo están viendo en este momento en el video, o puede empacarlas de a 10 para armar paquetes pues, de 10 frutas. Y también las puede distribuir en camiones en donde se llevan 10 paquetes, por dar un ejemplo. También habla de un pingüino chocolatero que vende dulces de otra manera. Entonces los vende individuales, pero si los empaca en paquetes de 60, entonces vamos a tener pues paquetes con 60 unidades, y si empaca 60 paquetes, entonces los va a poder llevar en una furgoneta. ¿Listo? Acá hay una diferencia bien grande. Y estamos viendo que ese pingüino granjero está agrupando las frutas de una manera diferente al pingüino chocolatero. Las vende individuales, que es como ven ustedes la manzana sola, o en grupos de 10, que es cada uno de los paquetes, o en grupos de 100, que equivale a un camioncito o furgón. Esto corresponde al sistema decimal, porque nosotros hacemos grupos de 10 para poder avanzar de una unidad a la otra. Es como cuando les enseñaban a ustedes en primaria lo de las casillitas del valor posicional de los números: unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, de ahí para allá. Pero usted siempre hace un grupo de 10 de una unidad menor para poder llegar a una unidad mayor. ¿Qué quiere decir? Que 10 unidades son una decena, 10 decenas son una centena, y así sucesivamente. 10 centenas son una unidad de 1000, y de ahí para allá. Lo que nosotros hablábamos de potencias de 10, que son estas que aparecen en pantalla en este momento. Eso se llama sistema decimal. Hacemos grupos de 10 decimal. Pero si hacemos grupos de 60, como lo hace el pingüinito de los chocolates en el ejemplo del video, entonces esto lo vamos a llamar sistema sexagesimal, porque los grupos ya no son de a 10, sino de a 60. Y es algo muy parecido a lo que hacemos cuando hablamos de horas, minutos y segundos. Muy parecido, no, es eso exactamente. ¿Por qué? Porque acá, para pasar de una unidad menor a una unidad mayor, lo que hacemos es multiplicar por 60. O sea, vamos a agrupar de a 60 unidades para obtener una unidad mayor. Y no como en el sistema decimal, que lo hacemos multiplicando por 10. Entonces lo que vamos a mirar es para qué sirve y cómo se va a utilizar. Bueno, continúo. Entonces les estaba diciendo que el sistema sexagesimal es en grupos de 60, como se está mostrando acá. ¿Y eso en qué se utiliza? Pues lo vamos a utilizar para las unidades de tiempo y también para los ángulos. Cuando estemos viendo trigonometría como tal, vamos a necesitar diferentes unidades de medida de ángulos. En el tiempo nosotros vamos a hablar que una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Pues sucede lo mismo con los grados. Un grado se puede partir también en 60 minutos y cada minuto también se puede partir en 60 segundos. Es decir, las unidades más pequeñas de un grado también se llaman minutos, y las más pequeñas de los minutos también se llaman segundos. La única manera en que podemos diferenciar esto es en el símbolo en el que vamos a utilizar para escribir grados y para escribir horas. Es decir, si ustedes observan, una hora está escrita como 1H, pero un grado está escrito como 1 con una bolita encima. Los minutos, cuando son unidades de tiempo, pues escribimos min, que es la sigla que utilizamos nosotros en el castellano, en el español, para decir minutos. Pero cuando se tratan de minutos, de unidades de más pequeñas de los grados, se escribe es una comita. Aquí en pantalla aparece esa comita en el 60 en color rojo. Y cuando se tratan de segundos, ya no es una comita, sino dos comitas. Unidades más grandes de la hora ya no están en sistema sexagesimal, porque allí va ya 60 horas, ya no, o sea, cuando hacemos grupos de 60, digamos, agrupamos 60 segundos, entonces nos forma un minuto, agrupamos 60 minutos, nos forma una hora. Pero si agrupamos 60 horas, aquí ya hablamos es de días, ya hablamos
casi 3 días. Entonces, unidades más grandes que la hora o más pequeños que el segundo ya no están en el sistema sexagesimal. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Si son unidades más grandes, pues 24 horas va a formar un día, 7 días una semana, 365 días un año, 10 años una década, o como queramos, si queremos hablar de semestres, pues son 6 meses, etcétera. Pero estas unidades no las vamos a trabajar por el momento. Solamente nos vamos a concentrar en horas, minutos y segundos. Lo mismo va a pasar para los ángulos. Ya cuando son más de 90, cuando son 90 grados o más, vamos a hablar de ángulos rectos, que son los de 90 grados, ángulos llanos o planos, que son los de 180 grados, y ángulo completo, que es dar todo el giro, que son 360 grados. Listo. En la primera actividad que ustedes van a encontrar, hay una explicación. Esa explicación habla de cómo pasar de una unidad a otra. Este diagrama que estoy mostrando acá en pantalla también se encuentra en el video explicativo, pero les voy a mostrar de qué se trata para que puedan hacer toda la actividad. Entonces, hay diferentes maneras de escribir en grados, minutos y segundos, o en horas, minutos y segundos, los valores de una cantidad. Cuando solamente está escrito con una unidad de medida, se llama forma incompleja. Solo tiene una unidad de medida. Por ejemplo, arriba habla de 3,5 horas. Bueno, la coma aparece arriba, pero en realidad se escribe es abajo. Lo que pasa es que esto lo saqué de un video español y ellos escriben de esta manera. Pero en culturalmente nosotros escribimos la coma es abajo. Y la notación matemática sí es con la coma abajo. Entonces es 3,5 horas y abajo se lee 95,42 grados o 42. 95,42 grados. También podemos establecer equivalencias, porque 3,5 horas es lo mismo que 3 horas y media, o sea, 3 horas con 30 minutos, ¿cierto? Y también podemos establecer equivalencias entre ese valor decimal, que es 95,42 grados, y darlo a un valor que está en grados, minutos y segundos. Es lo que ustedes van a aprender. Cuando están escritas con más de una unidad de medida, entonces se llaman formas complejas. Me voy a ir al taller y quiero que en el chat me escriban entonces este literal C del taller que acabo de subrayar acá, que dice 2 horas 30 minutos. ¿Está en forma compleja o está en forma incompleja? Listo, muy bien, está en forma compleja porque tiene dos unidades. En este caso las dos unidades son horas y minutos. Me devuelvo al taller para que ustedes se den cuenta. 2 horas 30 minutos. Entonces, en ese primer punto, lo único que tienen que decir es si está en forma compleja o en forma incompleja. Nada más. El segundo punto dice, tenga en cuenta el diagrama mostrado en el minuto 1:36 del segundo video y utilícelo para pasar las siguientes expresiones a la forma incompleja. Bueno, entonces vamos a mirar y les voy a explicar uno de esos ejercicios. ¿Cómo se hace para pasar de una forma a la otra? Para pasar de horas a minutos, lo que hacemos es multiplicar por 60. Y lo mismo sucede si queremos pasar de minutos a segundos, es decir, multiplicando por 60. Pero si nos queremos regresar, es decir, si queremos devolvernos de segundos a minutos y de minutos a horas, pues hacemos la operación contraria de la multiplicación, que es la división. La división acá está escrita con 2 puntos, esa es una manera también de escribir división. Cuando vean 2 puntos significa dividido. Entonces, para pasar de segundos a minutos, se divide el valor de los segundos entre 60. Y para pasar de minutos a horas, se divide el valor también entre 60. Si queremos pasar de segundos a horas, entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 3600, porque en una hora hay 3600 segundos. Y viceversa, si queremos pasar de horas a segundos, entonces multiplicamos por 3600. Miremos entonces con un ejemplito, con un ejercicio ya hecho. Hay 3 maneras de pasar de una forma compleja a una forma incompleja. Es decir, podemos pasar la forma compleja a solamente horas, o la podemos pasar solamente a minutos, o la podemos pasar solamente a segundos. Eso depende de lo que nosotros necesitemos. Acá hay un ejemplo que dice 3 horas, 21 minutos, 36 segundos, y miremos cómo se resuelve. En este ejemplo, que es 3 horas, 21 minutos, 36 segundos, lo vamos a pasar únicamente a segundos. O sea, está en la forma compleja, y lo vamos a pasar a la forma incompleja, pero en segundos. Primero hay que mirar cada una de las unidades a cuántos segundos corresponde. O sea, cuántos segundos son 3 horas, cuántos segundos son 21 minutos, y pues como estamos pasando a segundos, el 36 lo dejamos quieto.
¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar nuestro diagramita y como estamos pasando de una unidad mayor a una unidad menor, lo que hacemos es multiplicar. Y 36 segundos ya son 36 segundos. Entonces, al final lo que hacemos es sumar los tres resultados y obtenemos que 3 horas, 21 minutos y 36 segundos equivale a 12.096 segundos. Ahora lo vamos a pasar a minutos. Volvemos a hacer el procedimiento que mostré antes, pero pasando a minutos. Entonces, ¿cuántos minutos son 3 horas? Pues es 3 horas multiplicado por 60, porque estamos pasando a minutos y eso nos da 180 minutos. 21 minutos ya son 21 minutos. Pero ojo aquí, 36 segundos es menos, es una unidad más pequeña, perdón, que el minuto. Entonces lo que hacemos es dividir el 36 entre 60, porque el diagrama nos dice que para pasar de segundos a minutos hay que dividir entre 60. Cuando dividimos 36 entre 60 nos da 0,6. 0,6. Utilicen la coma como la escribimos normalmente, que es abajo, no arriba como está acá en la pantalla. Y al final sumamos otra vez. Entonces nos da 201,6 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que 12.096 segundos es lo mismo, exactamente lo mismo, que 201,6 minutos. Capaz que lo pasamos fue a segundos al inicio, ahora lo pasamos a minutos. Para pasarlo a horas, pues otra vez volvemos a nuestro diagrama que aparece aquí a la derecha y miramos cómo se hace. Si es multiplicando o dividiendo, dependiendo de dónde a dónde nos movamos. 3 horas ya son 3 horas. No hay que hacer ninguna operación. 21 minutos, como es para pasar de minutos a horas, pues debemos dividir, como están viendo en la parte derecha de la pantalla, debemos dividir entre 60. 21 dividido 60 da 0,35. Y para pasar de segundos a horas hay que dividir entre 3600, que eso nos da 0,01. Al final volvemos a sumar. Recuerden que para sumar o restar decimales, la coma decimal debe coincidir en los valores. Y si quedan casillas vacías, se pueden completar con ceros y luego se hace la suma o la resta de forma habitual. Al sumar estos tres valores, 3 más 0,35 más 0,1, pues obtenemos 3,36. Y ese es nuestro resultado. Si fueran grados, que es lo que estaba preguntando Alison, es la misma cosa. Mira que es lo mismo, exactamente lo mismo. Solo que le cambiamos la h de horas por el circulito de grados. Y ustedes en el taller van a encontrar algunos ejercicios en donde se les va a pedir pasar de una forma a la otra. Ya vimos cómo se pasa de la forma compleja a la incompleja. Pero ahora voy a mostrarles cómo se hace lo contrario. Es decir, de la incompleja a la compleja. Entonces, puede que nos den el valor en horas, o en minutos, o en segundos. Bueno, si fueran ángulos, nos los dan en grados, minutos o segundos, pero solamente tiene una unidad. Miremos este ejemplo, dice 4,84 horas. Lo vamos a pasar a horas, minutos y segundos. Tiene una parte entera, que son las 4 horas, es decir que ya tenemos la parte de las horas escrita, no tenemos que pasar esto a horas porque ya está. Y tiene una parte decimal que es el 0,84. Ese 0,84 nos va a decir o nos va a definir cuántos minutos o segundos hay. Entonces primero hay que pasarlo a minutos, que es la unidad que sigue. Y para ello, recuerden que para pasar de horas a minutos se multiplica por 60. Entonces 0,84 lo multiplicamos por 60 para obtener el 50,4. La parte entera es 50 y la parte decimal es 4. Quiere decir que tenemos 50 minutos completos y un decimal que es una partecita de otro minuto. Esa partecita es la que pasamos luego a segundos. Es decir, el decimal que nos dio, que es 0,4, lo vamos a pasar a segundos. De nuevo multiplicando por 60. Recuerden que en el diagrama para pasar de minutos a segundos es multiplicar por 60. Entonces 0,4 multiplicado por 60 nos da 24. Al final obtenemos ya nuestra respuesta, que es 4 horas, 50 minutos, 24 segundos. Esa es la manera de pasar de la forma incompleja a la forma compleja. Acá hay otro ejemplo, pero está dado en minutos. Estamos parados en minutos y lo vamos a pasar a horas, minutos y segundos. Entonces, arranquemos primero mirando la parte decimal del número para pasarla a segundos.
Entonces, 627,3 minutos. La parte decimal es 0,3. Para pasar de minutos a segundos, ya les dije que se multiplica por 60. Entonces, al multiplicar 0,3 por 60, ya obtenemos los segundos de ese valor. Vamos a tener 18 segundos. Pero la parte entera, que es la que está acá señalada en rojo, el 627, si hablamos de 627 minutos, eso es más de una hora, ¿no? Entonces lo vamos a pasar a las horas. Recuerden que para pasar de minutos a horas se divide entre 60. Entonces acá se va a dividir entre 60 para obtener 10,45. O sea, 10,45 horas. Pero si notan que acá nos volvió a dar un decimal. Y aquí uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo hago para trabajar con ese decimal? Pues fácil. Ese número decimal le volvemos a hacer el mismo proceso que hacemos cuando pasamos de horas a minutos. Y es coger el valor decimal, que es el 0,45, y para pasar de horas a minutos se multiplica por 60, ¿no? Para obtener el 27. Al final obtenemos nuestra respuesta, que son 10 horas, 27 minutos, 18 segundos. El orden en que se hace es el que les voy a señalar en amarillo. Y es, arrancamos como empezamos en minutos, como el valor está dado en minutos, que está aquí. Entonces primero hacemos esto y luego nos venimos así, en este orden. En ese orden que está la flecha amarilla es en que hicimos todo el ejercicio. Primero pasamos los minutos a segundos, que es esto de acá. Primero pasamos los minutos a segundos. Luego la parte entera la pasamos a horas. Y finalmente la parte decimal de las horas la pasamos a minutos. La respuesta es la que nos da al final con esos valores. Entonces 6,35 horas. Estamos ubicados si tuviéramos nuestra diagramita de horas, minutos y segundos, estamos ubicados en horas. Quiere decir que tenemos que pasar a minutos y a segundos. Entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento que expliqué al inicio. Coger la parte decimal, que es 0,35, y pasarla a minutos. Para pasar a minutos, dijimos que se multiplica por 60. Si tienen a la mano una calculadora o si lo quieren hacer a mano, lo pueden realizar en este momento. Y me dicen por favor cuánto da 0,35 por 60. Escríbanlo en el chat. Listo, los que les dio 21 lo tienen bien. En este caso, pues es más sencillo el ejercicio de lo que estábamos proponiendo, porque si esto nos dio 21 y no dio ningún decimal, significa que ya tenemos nuestro resultado, y son 6 horas y 21 minutos. Y no tenemos segundos, porque dio exacto. Si hubiera dado un decimal, digamos 21, algo, ese algo lo tenían que multiplicar por 60 y ahí obtienen los segundos. Pero como no tenemos ningún decimal ahí, pues se deja ya de esta manera la respuesta. Este es el ejercicio E.3. Listo. Entonces voy a dejar esta pantalla 10 segunditos más, 15 segunditos más, si ustedes quieren tomar apuntes de esto. Y mientras tanto, si alguno tiene dudas de grado décimo, escribirlas en el chat. Si hay estudiantes de grado séptimo, entonces por favor regálenme unos minuticos más, ya les voy a iniciar la clase. Tengan un poquito de paciencia, estoy acabando la clase con décimo. ¿Listo? Y se puede preguntar que si también se pueden sacar las horas, minutos y segundos haciendo una división. Sí, hay un proceso que es más sencillo, pero no lo alcancé a explicar en esta sesión, y es cuando uno hace las divisiones y toma los residuos. Va de uno dividiendo entre 60, entre 60, entre 60, y los residuos ya me dicen cuáles son los segundos, minutos y horas en la operación. Pero eso solamente se puede hacer cuando el valor está en una unidad mayor y la vamos a pasar a una unidad más pequeña. Entonces, la recomendación que les doy a los estudiantes de décimo es lo siguiente. Intenten hacer los ejercicios, aunque les quede mal, guiándose con la explicación que está en la misma guía.
Y pues ya que estuvieron en esta sesión, traten de recordar también lo que les acabé de explicar durante esta hora. ¿Listo? Si algún estudiante de grado décimo no pudo ingresar a las 9, entre 9 y 9 y 10, que fue cuando iniciamos la clase, estoy haciendo lo posible para editar estos videos y podérselos compartir. Editarlos significa resumir a solamente la explicación para no mandar la hora completa de video y que ustedes puedan verlos más adelante. Eh, Listo, ya dejo ver el ejemplo que hice. Este, Profe, ¿sí? ¿y dónde encontramos ese video? No, todavía no los he compartido, todavía no les he dicho, pero yo les mando el mensaje por el WhatsApp del grupo del curso, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Listo? Sí, En cuéntame. el punto 2, por ejemplo, pues hay que pasarlo de la forma compleja a la forma incompleja, pero, o sea, uno elige la forma en la que pasarlo, o sea, si solo hace a horas o a minutos. Sí, sí, ustedes eligen a la que quieran, si lo quieren pasar a segundos, si lo quieren pasar a minutos, si lo quieren pasar a horas, como quieran. Tiene tres maneras de hacerlo, cada uno. Gracias. Vale, listo. Entonces, mientras están entrando los estudiantes de grado Profe, y si lo séptimo, quiero pasar a las 3 lo puedo pasar a las 3, ¿cierto? claro, sí, y mejor, así Nada, practican. yo Es que, todo lo pasé así. O sea, todo lo sí, hice como... súper, mejor, mejor, súper, mejor, mejor. Ah, bueno. Claro que sí. Porque ahí usted está demostrando que está practicando lo que se está aprendiendo en estos días. Lo que pasa es que esto lo vamos a necesitar más adelante, no en horas, minutos y segundos, sino en grados, minutos y segundos, que es el mismo proceso, pero las horas la cambiamos por grados para unidades angulares. Porque cuando empecemos a ver la trigonometría como tal, es necesario tener claro qué valor de un ángulo es mayor que otro. Y a veces están escritos en forma incompleja y a veces están escritos en forma compleja. Entonces, para compararlos toca hacer este proceso. Es para eso que se utiliza. Y esto tiene muchos usos en la vida real. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di del telescopio Hubble? Que les dije que les tocó, cuando mandaron a órbita, tuvieron un error en el cálculo de las lentes por un decimal muy pequeñito y tenía que ver también con la inclinación en que instalaron el lente. No sé si ustedes se acuerdan de esa clase, que hablamos un poquito de astronomía. Eh, bueno, más adelante yo trataré de cuadrar para que en las guías que les envíe no sea tan difícil la explicación y ustedes por lo menos vayan entendiendo las partes introductorias de lo que presencialmente sí vamos a poder ver con mayor claridad. ¿Listo? Ya puedo quitar esta pantalla del ejemplo, ¿cierto? Profesor, le están preguntando que a qué hora se pueden conectar el lunes para los que tengan dudas. De 8 a 9. Perdón, no, de 9 a 10, de 9 a 10, si no tienen sesión virtual. Porque si tienen clase con algún otro profe, es mejor que vayan a la clase del otro profe. Aún así, estoy mirando si podemos acordar una cita, digamos, con los que no puedan a esa hora, en otro día de la semana. Porque es que me interesa que sí tengan esto clarito, que las dudas que tengan. Y sí, yo sé que todavía tienen dudas. Por ahí me mandaron un mensaje, alguien de décimo me envió un mensaje sobre un punto del plan de mejoramiento que tiene que ver con los perímetros y que no lo pudo hacer y no lo alcancé a explicar acá. Entonces podemos en una sesión de esas también explicarle. ¿Listo? Con lo que acabé de explicar pueden hacer al menos la primera actividad y la pueden ir enviando. Cuando la estén terminando la envíen. No hay fecha de entrega para esto. Pero recuerden que al 31 de mayo probablemente se dejen más actividades Profe, en la página del colegio. Entonces no dejen acumular todo ni me acumulen el trabajo a mi de revisión. ¿Listo? Entonces doy por cerrada oficialmente la sesión en este momento con grado décimo. Con grado décimo doy por cerrada la sesión en este momento. Voy a terminar de grabar mi pantalla. Y los estudiantes de grado séptimo que están ingresando, por favor tener un poquito de paciencia. Estoy terminando en este momento la sesión de décimo.